Esta misma situación de sensacionalismo en el manejo de los números ocurre en el caso del regreso a clases, en donde la cifra de casos de contagio luego del regreso a clases presenciales pues tampoco es significativa. Mira los números, más de 3 millones de alumnos regresaron a las aulas y sin embargo solo hubo un 0.1% de los casos de COVID-19, es decir, ni el 1% de contagio ha salido de las escuelas. Y aquí en la Ciudad de México, donde regresaron 80,000 alumnos, solo 8 se enfermaron. Y justo para ayudarnos a dar dimensión a este tema de contagios y fallecimientos en contexto pues ya de vacunación, se encuentra con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de la UNAM COVID-19. Muy buenas noches, doctor Mauricio. Hola, Azul, Juan, ¿cómo están? Muy buenas noches, saludos al auditorio. Bien, pues con mucho gusto de saludarte y pues a ver, para hablar de esta circunstancia, porque hay una tendencia a ver las cosas en blanco y negro, ¿no? O sea, o ya nos vacunamos y estamos completamente salvados, o las vacunas no sirven para nada. Entonces, ¿cómo dimensionamos este tema? Por ejemplo, la información de que algunas personas que ya se hubieran vacunado pudieron haber muerto por COVID de todas maneras. ¿Cómo lo dimensionamos dentro del grueso de la estadística y de la eficacia, al fin y al cabo, de las vacunas? Pues mira, aquí como en todo lo que llevamos, ¿no? La información es la clave. Necesitamos tener más información de esos casos, aunque parezcan pocos, aunque se crea que son muchos, lo que sea, ¿no? Se tiene que saber pues algunos detalles que nos pueden ayudar a ir esclareciendo, ¿no? Por ejemplo, si eran esquemas incompletos o si ya tenían el esquema completo, si todos fueron la misma vacuna o diferentes, si tenían alguna comorbilidad, qué edad tenían, en qué contexto se contagiaron, qué pasó después del contagio, porque estamos viendo un relajamiento de las medidas en las personas que ya están vacunadas y en su entorno, que está generando situaciones de alto riesgo, convivencias muy intensas, mucha gente, viajes, ¿no? Y eso puede generar contagios importantes que pueden terminar justamente en cuadros de la enfermedad graves, ¿no? Y eso necesitamos irlo sabiendo entre todos. Mauricio, bueno, entonces son varios factores los que pueden incidir en que una persona, a pesar de estar vacunada, pueda morir. La importancia entonces es aquí seguirnos cuidando, pero hablaba sobre la necesidad de realizar un análisis más a profundidad sobre estos casos que se han detectados, que se habla que estadísticamente pues no marcan una tendencia necesariamente. Sí. ¿Qué se sabe de estas comorbilidades? ¿Qué tipo de vacunas se aplicaron? Exactamente. Bueno, hasta ahorita no se ha hecho todavía pública esa información. De hecho, lo que pasó ahí fue que en Sonora dijeron 6 de las personas que fallecieron tenían antecedente de vacunación, pero no les podemos dar más datos por la privacidad de la información, y entonces dejaron a todo el mundo simplemente con la noticia, y entonces cada quien la puede interpretar como quiera, y eso no es correcto, ¿no? Esperemos que en los siguientes días se emita un informe específico, porque sí llama la atención que fueron 6 en Sonora nada más, ¿no? Y se han reportado quizá algunos otros en varios estados, y es algo que no sería raro que ocurra. Las vacunas no te dan una protección absoluta, ¿no? Las vacunas te ayudan en caso de que te contagies y tomes las medidas, ¿no? Si dejas que evolucione la enfermedad, o si te contagias mucho, si no te cuidas, si tienes algún otro problema, pues no importa que tengas la vacuna, ¿no? No te va a salvar tampoco. Tampoco hay que pensar en que son el milagro que nos va a venir a salvar de esto. No, por supuesto que no. Pero más allá, digamos, del análisis de estos casos específicos, ¿sí hay ya algún tipo de estadística que nos hable de la disminución, por ejemplo, de la incidencia de fallecimientos o de hospitalizaciones en el contexto ya de vacunación, sí, que nos permita tener esa dimensión, Mauricio? Bueno, el dato quizá más sólido que podemos ver ahorita es el de el personal de salud de primera línea, que se vacunó desde diciembre, y que pues ahí sí se redujo fantásticamente, ¿no? El número de casos, el número de contagios, la gravedad de los casos en todo el personal que se fue vacunando. Ahorita ya se están completando esquemas de a los adultos mayores, de los de 60, de los de 50, y seguramente ya vamos a empezar a ver pronto que baje la carga de la enfermedad, o sea, las hospitalizaciones y la muerte,
en personas de estos grupos que ya están completamente vacunados, ¿no? Esto seguramente vamos a empezar a ver ya cortes de análisis de esa información en las siguientes semanas y podemos ir teniendo una idea del impacto ya sobre la enfermedad en los grupos, ¿no? De cualquier manera, hay gente que aunque se ponga la vacuna, pues sigue en riesgo por alguna condición de su cuerpo, porque tiene el sistema inmune débil, por alguna otra cosa, que la vacuna no va a tener el efecto que estamos esperando, y alrededor hay mucha gente que no está vacunada y se tienen que seguir cuidando entre todos. Por supuesto, Mauricio, y sobre esto que acabas de mencionar, nos tenemos que seguir cuidando todos sin importar si estamos o no vacunados por la posibilidad de desarrollar la enfermedad, pero también, Mauricio, para que quede muy, muy claro, una persona vacunada tiene mayor protección ante la enfermedad, sí, pero no a no contagiarse del virus y contagiarlo a los demás. ¿Podría ser más claro sobre esto para que quede, sí, para que quede muy bien dicho? Esa es una de las cosas que todavía no se termina de cuantificar, pero sí sabemos que pueden estar involucrados en una cadena de transmisión, o sea, que te contagies un poco más leve, que no desarrolles la enfermedad, pero que sí lo transmitas, ¿no? Sobre todo en México, que estamos usando varios tipos de vacunas. Hay datos muy robustos en Estados Unidos que solo han usado prácticamente 2 tipos de vacunas, ¿no? En la mayoría de lo que han hecho. Pero en México hemos usado muchos tipos de vacunas. Necesitamos también ver el comportamiento ya en los grupos específicos en los que se han usado. Y sí puede ser parte de una cadena de contagios, incluso de forma inadvertida, sin darte cuenta. Por eso es más importante ahorita reforzar las medidas, porque es más la gente que no está vacunada que la que sí está vacunada. Entonces necesitamos todavía protegernos entre todos para que se completen los esquemas, pero además para que siga disminuyendo el número de contagios. Y ahorita para frenar, porque tenemos 5 estados con alerta y que están en naranja, y eso nos puede mover la epidemia hacia todo el país. Y en Ciudad de México estamos con un ligero incremento, muy a tiempo de frenarlo. Entonces hay que regresar a las medidas generales, ¿no? Higiene de manos, sana distancia, cubrebocas, ventilación, diagnóstico oportuno de los enfermos y sus contactos, evitar complicaciones y seguirnos cuidando. Pues ahí está muy claro el resumen, Mauricio. Las vacunas nos protegen, pero tienen un límite y hay que evitar que lo más que se pueda que se vuelva a cundir, digamos, la propagación del virus, y eso es seguir aplicando las medidas como hasta ahora lo habíamos hecho, como antes de las vacunas, digamos. Sí, además, mira, lo que queremos es avanzar en la vacunación mientras la epidemia esté tranquila, porque no es lo mismo vacunar cuando la epidemia está fuerte, que seguramente en el camino muchos se contagian, ¿no?, que vacunar cuando la epidemia está baja, que cuando está tranquila. Entonces hay que aprovechar ese momento que estamos todavía teniendo para avanzar la vacunación, pero cuidarnos para que no aumente el número de casos, ¿no? Es un equilibrio y todos tenemos que formar parte de él. Sí. Mauricio, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y seguir cuidándonos. Claro que sí, con mucho gusto. Buenas noches.